Sean bienvenidos a su canal La Voz de Esperanza, Costa Rica. Dios les bendiga. Gracias por escucharnos. Soy el pastor Sergio López y hoy domingo me complace en presentarles estos otro segmento de ¿Sabías qué? Y vamos a estar hablando acerca de las marcas o características de las sectas religiosas. Son posiblemente muchas, pero 5 son las que más se distinguen entre estos grupos que promueven falsas doctrinas. Debo aclarar también que algunas falsas religiones presentan solo algunos de estos 5 rasgos, mientras que otros presentan eh, algunos de ellos, pero si es contrario a lo que dice la palabra de Dios, se debe considerar como una secta religiosa. Y en la Biblia también, secta se refiere a todos los grupos que se han desviado de la fe y algunas veces la Biblia lo traduce como herejías. Bien, número 1, el rechazo de la plena deidad y la plena humanidad de Cristo. Es decir, las sectas religiosas niegan que Jesús era 100% hombre, era 100% Dios. Algunas veces creen que era 100% hombre, pero no creen que era 100% Dios y eso las eh, hace entrar de alguna manera en esta categoría. Por ejemplo, el Islam enseña que Jesús es simplemente un hombre que fue criado como lo fue también Adán. Creen que Jesús fue el mayor de los profetas enviados a los judíos, pero rechazan que él sea Dios manifestado en carne. Por otro lado, el budismo y el hinduismo sostienen que Jesús es uno entre muchos maestros iluminados que, perdón, han llegado al mundo. Por otro lado, los testigos de Jehová han declarado que Jesús es un ser creado y nada más. Ellos enseñan que su cuerpo no resucitó, sino su espíritu, y que también su segunda venida tuvo lugar de manera invisible en el año 1914. Por otro lado, los mormones proclaman a Cristo como un Dios entre los muchos dioses que gobiernan, según ellos, los planetas. Dicen que eh, los varones mormones están destinados a volverse dioses iguales que Jesucristo. Uno de los principales exponentes de los mormones, que se llamó Brigham Young, enseñó que Cristo era realmente Adán y que a causa de que entró en pecado es que nosotros pudimos ser bendecidos. Es una completa herejía. También hay otras sectas como la Luz del Mundo. Dicen que Jesús no llegó a ser Dios sino hasta que fue bautizado. Los adventistas del séptimo día también ellos tienen escritos que se llama Cristo y su rectitud. eh, los mismos libros que escribió Elena White, que los consideraban eh, como inspirados por Dios y creían que ella era la voz de Dios. Y por supuesto, eso desplazaba a Jesucristo como 100% hombre, como 100% Dios. Y por otro lado, también el catolicismo romano, eh, ellos, aunque no niegan esta dualidad de Cristo, 100% hombre, 100% Dios, lo rebajan en su poder y en su autoridad con otras prácticas idolátricas. Pero también el judaísmo fariseo, que se conoce como el talmudismo, que por cierto tiene muchas ramas, están los ortodoxos, los conservadores y también están los reformadores. Obviamente ellos niegan que Jesús eh, sea el Mesías, por eso es que todavía están esperándolo. Así es que, ¿qué dice la Biblia acerca de todo esto? ¿Qué tenemos que creer nosotros sobre la deidad de Cristo? Primera carta de Juan 4:2 nos advierte esto. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene. El apóstol Pablo nos advirtió también a través de Lucas en
El libro de los Hechos, capítulo 20, versos 28 al 30, nos advierte sobre la constante aparición y aumento de falsas doctrinas. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. También segunda de Corintios 11, 13 al 15, una advertencia muy importante que no podemos ignorar, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Así que nadie debería dejarse engañar por cualquier persona o organización que diga hablar en nombre de Dios. Hay que ver los frutos realmente en las personas. Otro texto más, 1 Timoteo 4, al 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Así es que la Biblia enseña claramente que Jesús es Dios con la misma naturaleza, esencia y poder del Padre y del Espíritu Santo, que Jesús es el unigénito Hijo de Dios que se encarnó, que mientras estuvo en la tierra fue 100% hombre y 100% Dios, es solo que no se aprovechó de esa condición. También dice la Biblia que Jesús sufrió siendo inocente y sin pecado, que murió llevando nuestras maldades y maldiciones y que también resucitó al tercer día y se apareció a muchas personas como testimonio antes de ascender al cielo y que ahora está sentado a la diestra de Dios el Padre. Pero además dice la Biblia que Jesús regresará por segunda vez y juzgará a los malos y va a establecer un reino para todos los que creyeron en él. Además, dice la Biblia que solo a través de Cristo hay salvación y perdón de pecados por su sangre. Y muchos son los textos que fundamentan esta verdad. Pero déjenme leerles solamente uno. Primera carta de Timoteo 3:16. Este texto es clave. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y otro texto más, Colosenses 2:9, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Allí puedes también anotar Isaías 9:6, que profetizó la encarnación de Cristo, y San Mateo 1:23 en adelante. Como ya sabemos, los evangelios hablan acerca de el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bien, segunda característica de las sectas religiosas es que tienen escritos, libros extra bíblicos. Las sectas niegan la supremacía de las Sagradas Escrituras y muchas de ellas usan, además de la Biblia, otros libros que consideran divinamente inspirados por Dios. Por ejemplo, los musulmanes tienen el Corán, en donde aparentemente ellos recogieron los dichos de Mahoma. Según ellos, el Corán es superior a la Biblia y sustituye a la Biblia. Por ejemplo, ellos afirman que la simiente prometida de Abraham fluyó a través de Ismael y no de Isaac, a pesar de que no existen pruebas contundentes de que los árabes actuales sean verdaderos descendientes de Ismael. Pero el Corán ha llegado a ser el único libro sagrado permitido en países controlados por esta falsa religión. A los musulmanes, de hecho, se les ha prohibido tener copias de la Biblia donde ellos pueden comprobar las enseñanzas. También está el budismo y el hinduismo que no tienen ningún libro sagrado, pero creen que la verdad sea una revelación divina inalterable. Sin embargo, sí tienen algunos libros que tratan de aspectos generales acerca de su religión. Y por otro lado están los testigos de Jehová, que ya usted conocerá
una famosa revista que tienen que se llama La Atalaya, que ellos estudian en lugar de la Biblia. Además, tienen su propia versión de la Biblia que se llama la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, que ha sido alterada y modificada en muchos puntos doctrinales. También aparecen los mormones que tienen su propia Biblia, el libro del Mormón. Tienen libros como La Perla de Gran Precio y Doctrinas y Convenios, que ellos consideran igualmente inspirados por Dios. Y luego la ciencia cristiana, que es quizás menos conocida, tiene un libro que se llama La ciencia y la salud con la clave de la escritura, escrito por la madre Eddy, así le llaman. Ella enseñó que sin leer su libro era imposible comprender la Biblia. Y por ahí también aparecen los adventistas del séptimo día, que usan todos los libros que escribió su profetisa falsa, que se llamó Elena de White. eh, Ella decía que las palabras de ella eran las palabras del propio Dios y escribió muchas cartas, artículos, revistas, testimonios y muchos libros que ella los consideraba divinamente inspirados y que nadie podía contradecir. Por otro lado, también sabemos que la Iglesia Católica está cargada de muchas revelaciones extrabíblicas. De hecho, ellos tienen muchos libros que añadieron a la Biblia para justificar sus propias tradiciones humanas, como el purgatorio, como la idolatría a María, como el rezo por los muertos, entre muchas otras más. Así es que es interesante porque también el judaísmo, en todas sus formas y todas sus ramas, también consideran la ley de Moisés como inspirada por Dios, pero no así los demás libros del Nuevo Testamento, donde hablan acerca de Jesucristo. Así es que la Biblia realmente enseña que es la única fuente inspirada por Dios. Así lo dice 2 Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. También nos advierte Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, versos 20 y 21, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y también el mismo apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 1, versos 23 y 25, nos da una característica muy importante acerca de la palabra de Dios. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Así que queda claro que la única norma de fe y conducta es la palabra de Dios. No hay autoridad mayor y los creyentes deben cuidarse de no añadir ni quitar nada de lo que ella enseña. Característica número 3 de las sectas religiosas es la orientación de una personalidad. Es decir, centran su religión, sus tradiciones, sus costumbres en una persona a la cual la ponen en la misma autoridad de Jesucristo y algunas veces por encima de él. Algunas veces tiene que ver con el fundador de esa secta, con algún iluminado, como lo llaman, o alguna personalidad que ellos siguen. Por ejemplo, los musulmanes tienen a Mahoma, por eso ellos tienen un credo que dice no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Mahoma alegó que el Dios de Islam es el mismo Dios de la Biblia, pero en realidad debemos saber que el Islam es el resultado del sincretismo, es decir, de una mezcla de muchas religiones, de muchas costumbres paganas de los árabes que rendían culto a muchos dioses. Dentro de aquellos que ellos adoraban estaba el dios Luna, al que luego llamaron Alá.
Incluso por medio de la fuerza, Mahoma llegó a convertirse en máximo jefe del Estado árabe. Eh, También en países orientales el budismo y el hinduismo se ha extendido mucho. Nació por una supuesta iluminación de un príncipe que se llamaba Siddhartha Gautama, y sus seguidores le pusieron el título de Buda. Buda significa iluminado. Luego el fundador de los Testigos de Jehová, Carlos Russell, eh, lo siguen como si fuera Jesús y su palabra pues es para ellos eh, infalible. Igual pasa con los mormones, con José Smith, que fue su fundador. Ellos enseñan que si usted no cree que él es un profeta, pues entonces no puede ir al cielo, porque él tuvo la revelación eh, de, de Dios. Así es que todas estas situaciones han traído mucha confusión a la gente. Eh, También es importante mencionar a la luz del mundo. El fundador de esta secta fue Eusebio González y él dijo haber tenido una visión de parte de Dios en donde Cristo supuestamente en esa revelación le dijo que su nombre sería de ahí en adelante Aarón y que él le tocaba la misión de restaurar la iglesia primitiva. Cuando él murió, entonces quedó como sucesor su hijo Samuel Joaquín, al que consideran también un ungido y un iluminado por esta gente de los de la luz del mundo. De hecho, los miembros de esta iglesia cantan alabanzas a estos hombres, los idolatran, tienen fotos de ellas en todas sus iglesias y casi lo igualan a Jesucristo. Por otro lado, los adventistas del séptimo día dicen que cada palabra que dio Elena White pues, era inspirada por Dios. Entonces, ellos cambian la Biblia por estos libros que ellos han escrito. Y por otro lado, también los católicos romanos tienen a una figura preeminente que para ellos es el Papa, a quienes ellos mm, de muchas maneras adoran, creen en sus revelaciones y en su autoridad única. Y por supuesto tienen muchos otros libros y tratados que son extrabíblicos, pero que también les ayudan a ellos a justificar sus propias tradiciones humanas. Pero bueno, la Biblia enseña que solo a Dios se debe adorar en su estado trinitario, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos enseña también que a los hombres que lideran la iglesia y tienen algún ministerio influyente y honran a Dios con sus vidas, pues se les debe respeto y lealtad, pero obediencia al 100% solo a Cristo y a su palabra. Y también la Biblia, por supuesto que prohíbe la idolatría de imágenes, personas y también de cosas. Escuche lo que dice Hebreos 1 del 10 al 12. Es solo una muestra de la superioridad de Jesús con respecto a todo lo creado. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces y todos ellos envejecerán como una vestidura y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. También es importante que recordemos la actitud que tuvo el profeta Juan, más conocido como Juan el Bautista, cuando le preguntaron si él era el Mesías. San Lucas 3:16 nos dice, pero Juan les dijo a todos, yo en verdad los bautizo con agua, pero viene uno que los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él es más poderoso que yo, que ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Así que Juan dijo que él no era la luz, que solo estaba preparando el camino de Jesús. Así que esta debe ser nuestra actitud, rendirle adoración solo a Jesucristo, nunca a ningún hombre, porque ningún hombre tiene el poder de realizar ninguna obra en este mundo, porque la autoridad completa viene de Dios. Sé que hay cristianos que en su ignorancia o por manipulación de otros ministros, pues los consideran infalibles y no cuestionan nunca su doctrina y su autoridad, lo cual es antibíblico y también es muy
peligroso. Bien, avanzamos con el tema. La cuarta característica de una secta religiosa, una falsa religión, es la exclusividad organizacional. Ya saben ustedes que muchas de las sectas enseñan que para pertenecer a ellos deben cumplir ciertas normas y que solo dentro de su propia organización ellos van a encontrar no solo la iglesia verdadera, sino también la salvación. Ahí están, por ejemplo, los testigos de Jehová que creen que hay gobernantes espirituales en el cielo, que son 144,000, y que ellos están preparando el camino para los demás para que sean salvos, ¿verdad? Si alguna persona sale de esa falsa doctrina, entonces eh, es considerado como un hereje. También los mormones reclaman esa exclusividad, aunque ellos evidentemente son apóstatas. Se llama la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ellos creen que fuera de su organización y esos templos nadie puede salvarse. Así es que es importante tener claro todas estas cosas que ellos están haciendo alrededor del mundo. Por otro lado, la luz del mundo sostiene que no hay salvación fuera de su organización. Ellos reclaman ser la iglesia verdadera, de manera que según ellos todos los demás cristianos están perdidos eh, y creen que Eusebio y Samuel son los apóstoles especiales enviados de parte de Dios para este tiempo. Por otro lado, los adventistas del séptimo día están convencidos de que son la iglesia del remanente de Apocalipsis capítulo 12 y que todos los demás son la Babilonia, ¿verdad? Así es que hay que ser muy claro en estos temas porque incluso ellos creen que los que comen carne de cerdo y no guardan el sábado, pues serán condenados. Aparte, siguen falsas profecías de Elena White, que dijo fallidamente en varias ocasiones la fecha exacta de la venida de Jesús. Eh, y bueno, por supuesto están también los católicos que creen en la supuesta sucesión apostólica y que fuera de su organización, pues entonces todos los demás son separados. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Eh, la Biblia afirma que solo existe una iglesia única y verdadera, la que cree en Jesús y en la doctrina de los apóstoles, que fue la misma enseñanza que Jesús dejó. Algunas ramas cristianas usan la Biblia, pero no creen todo lo que enseña la Biblia debido a sus erradas interpretaciones. Pero la iglesia verdadera no está fundamentada sobre Pedro ni sobre ningún otro apóstol. Cristo mismo la fundó en Pentecostés con el poder y aquella promesa que había dado el Espíritu Santo para hacer un testimonio para el resto del mundo. Ni siquiera hace la Biblia distinción entre Israel como pueblo escogido y los gentiles, como si fueran dos iglesias diferentes. Es una sola iglesia universal. Y de hecho dice la Biblia que de ambos pueblos hizo uno solo, derribando esas diferencias. Así es que Cristo vendrá por una sola iglesia, los que creen en Él y los que obedecen su palabra. Escuche lo que dice Efesios 2, del 16 al 22, que fundamenta esta verdad que le estoy compartiendo. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Este texto, amados hermanos, es clave. Jesús es el fundador de la iglesia
Él la sustenta, Él la sostiene, Él la protege y por supuesto que también Él la bendice. Los cristianos verdaderos son los únicos que siguen las enseñanzas de Jesús. Ellos son eh, los que entienden que por encima de cualquier denominación está la obediencia a la palabra de Dios. Les recomiendo, por cierto, escuchar una serie de enseñanzas bíblicas que grabé hace un tiempo sobre las marcas o características de la iglesia verdadera. Así usted podrá ampliar más este tema. Y finalizo con la quinta y última característica de las sectas y falsas religiones, y es que ponen normas de santidad y normas dietéticas. Las sectas característicamente tienden ese lazo a sus miembros y les ponen como carga otros requisitos para salvarse, a los que le han llamado santidad o perfección. Es interesante porque los musulmanes, por ejemplo, hablan de la yihad o la guerra santa, con la cual han justificado el terrorismo internacional, las bombas y esas matanzas de personas de otras religiones que lamentablemente vemos con tanta frecuencia en las noticias. Y de acuerdo con este punto tradicional, los musulmanes que mueren en esta guerra santa automáticamente se les enseña en el islamismo que son mártires de la fe y que ya tienen un lugar prometido allá en el cielo. Por otro lado, el budismo y el hinduismo hablan de abstenerse de comer carne y también hablan de la reencarnación, afirmando que después de la muerte el espíritu vuelve a nacer en otro cuerpo, siendo cada ser el que se autopurifica por medio de muchas reencarnaciones para lograr un estado que llaman ellos de perfección. En la India nació la dieta vegetariana y luego la vegana, y muchas personas lo practican no como religión, sino como cuestiones dietéticas, sin saber que detrás de todo esto que parece ser beneficioso e inofensivo, hay mucha idolatría y ocultismo. Dicen que el karma es la recompensa de vida, buena o mala, de cada reencarnación, por lo que se ha hecho en la vida anterior. También hablan de la práctica de la meditación, especialmente el yoga, para, según ellos, tener beneficios espirituales y físicos. Y también enseñan la comunicación con los espíritus y la posesión por medio de ellos. Esa es la meditación trascendental y el yoga que parece tan inofensivo. Pero a mí me parece increíble, amados hermanos, escuchar a cristianos hablar del karma como consecuencia de las decisiones humanas, cuando lo que la Biblia dice que detrás de todo esto, detrás de la reencarnación, lo que hay es un pensamiento oscuro y hasta ilógico, y la Biblia llama esto doctrina de demonios. Así es que es un asunto que debe ser considerado seriamente. Por otro lado, los testigos de Jehová tienen normas de santidad que extrañamente permiten el tabaco y todavía permiten el alcohol, pero curiosamente expresan su rechazo a transfusiones de sangre, los saludos a la bandera, no celebran los cumpleaños y prohíben enlistarse en el ejército. Por otro lado, los mormones tienen un evangelio de obras en el que la persona tiene que hacer cumplir un montón de requisitos para salvarse, lo que han llamado ellos las dotaciones del templo. Ellos bautizan por los muertos, eh, deben llevar su ropa interior mormona, no beben eh, bebidas calientes como el café o el té, eh, pero lamentablemente aún dentro de su líder religioso se practica el adulterio. Así es que todo esto es bastante contradictorio. Eh, Otra secta que les he hablado, menos conocida, la ciencia cristiana. Usted sabe que ellos están en contra de cualquier medicina, cualquier tratamiento médico. eh, y entonces esto evidentemente hace que lamentablemente por la ignorancia muchas personas no solo se enfermen, sino que lleguen a morir por un abandono
médico al que forzaron a las demás personas. Así es que todo esto hay que tener extremo cuidado para tomarlo en cuenta. Eh, y por otro lado, les hablé a los adventistas que ellos no comen carne de cerdo, creen que si alguien está comiendo carne de cerdo en la venida del Señor, pues será destruido, que si alguien está eh, en un domingo celebrando algo para el Señor, entonces también será condenado. También creen una dieta de comer frutas, granos y nueces. Así es que todo esto debe ser bien analizado a la luz de las escrituras. Por otro lado, la Iglesia Católica eh, tiene muchas doctrinas, como el celibato sacerdotal, como la doctrina del confesionario, donde hacen que la gente se arrepientan y crean que un sacerdote puede absolverlo de todos sus pecados. Así que todas estas situaciones deben ser bien revisadas siempre a la luz de la palabra de Dios. Me queda nada más finalizar con un pequeño comentario y una oración. Nosotros que hemos conocido la verdad del Evangelio, estamos en la iglesia verdadera, no podemos menospreciar a aquellos que por diversas razones, sea por manipulación, coacción o por ignorancia, están en una secta religiosa o en una religión falsa. Más bien debemos amarlos. No compartimos, por supuesto, sus herejías, sus enseñanzas, pero sí el amor cristiano debe llevarnos a orar por ellos y predicarles la verdad del Evangelio con sabiduría, con entendimiento, con gracia, para que ellos de alguna manera Dios les conceda la oportunidad de poderse arrepentir. Así es que nosotros debemos conocer muy bien el fundamento de nuestra fe para presentar defensa cuando eso sea necesario y también para enseñarla a otros. Y si por alguna razón usted que me escuche hoy descubrió que está involucrado en una secta religiosa, mi consejo es escape por su vida, aléjese inmediatamente de allí, pida al Espíritu Santo de Dios en oración, que lo guíe a buscar una congregación de sana doctrina donde se predique la Biblia, tal como fue enseñada por nuestro Señor Jesucristo. Así que les pido que se unan a mí en esta oración por los perdidos, sea que están en una secta religiosa o una religión falsa, o que simplemente personas que no asisten a ningún grupo religioso para que el Señor pueda alcanzarlos con su salvación. Padre, en el nombre de Jesús, te agradezco la oportunidad que me permites de compartir tu palabra. Es muy importante enseñar temas de doctrina a tu pueblo y a todos aquellos que estén abiertos para escuchar el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Por tu gracia y por tu misericordia hemos alcanzado la salvación de nuestras almas, hemos sido alumbrados en esa verdad que ha sido revelada por tu palabra a nuestras vidas e intentamos todos los días caminar de manera santa y piadosa mientras estemos en este mundo, amando a la gente y compartiendo tu mensaje. Pero sabemos que hay muchas personas que por diferentes razones están involucrados en sectas religiosas, en religiones falsas, escuchando a falsos maestros, falsos apóstoles, falsos ministros, enseñando falsas doctrinas, incluso herejías. Abre el entendimiento de todas estas personas, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bien dijo el apóstol Pablo que el príncipe de este mundo había cegado el entendimiento de ellos para que la luz de Cristo no les alumbrara. Así es que oramos para que sus entendimientos, sus mentes, sus corazones sean alumbrados con la luz de Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que verá la luz de la vida. Que tu palabra sea real y pueda transformar la mente y el corazón de esas personas, Señor. Usa muchos de tu pueblo y usa muchos medios posibles y disponibles en esta nueva generación para alcanzar a aquellos que están errados en su doctrina y que han negado incluso la fe, quizás por ignorancia.
Y también te pedimos por aquellos que conscientemente están entendidos de que están enseñando falsas doctrinas, pero que buscan dinero, fama, conveniencia, poder y muchas otras eh, cosas que no pueden obtener por medios honestos. Quizás tú le concedas el arrepentirse a ellos y volverse a Dios. Vale, salva a los perdidos, rescata a todas aquellas personas que están siendo manipuladas con estas falsas doctrinas y falsas enseñanzas. Y oramos para que rescate sus vidas, Señor, y que tu palabra corra y sea glorificada y cumpla el propósito por el cual siempre será enviada. Tu palabra es viva y es eficaz y más cortante que espada de dos filos. Tu palabra vive, Señor, y permanece para siempre. Gracias, amado Señor. Lo pedimos siempre en el nombre de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Pues bien, amados hermanos, gracias por escuchar este segmento dominical. ¿Sabías qué? La próxima semana, si Dios lo permite, vamos a iniciar ya detalladamente estudiando cada una de las sectas religiosas, qué es lo que creen y cómo contrarrestar todo eso a la luz de la palabra del Señor. Espero que me pueda acompañar en esta serie completa que posiblemente nos va a llevar algunos meses, pero creo muy importante que estemos siempre enseñando sana doctrina, porque lamentablemente muchos cristianos hablan de falsas doctrinas, pero no se preocupan por enseñar la sana doctrina a sus fieles. Y me parece que este es un trabajo que todos necesitamos hacer con la iluminación del Espíritu Santo de Dios, sin ofender a ninguna persona, pero sí hablándoles la verdad con gracia y con misericordia. Gracias por escucharnos. Se despide ustedes el pastor Sergio López desde Costa Rica, desde su canal La Voz de Esperanza. El próximo domingo a las 5 de la tarde, hora centroamericana, les espero en un segmento similar a este. Que Dios les bendiga y gracias por escucharnos. Esperamos que haya disfrutado nuestro programa. Gracias por escucharnos. Suscríbase, comparta y comente. Dios le bendiga.